Bonilla será la encargada de conducir esta sesión en calidad de presidenta encargada y ha dado la instrucción a la Secretaría General para que se verifique el quórum en la sala. Son 100 legisladores hasta el momento quienes se han registrado en el sistema de curul electrónica de un total de 137. Destacar brevemente que este proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo tiene, entre otros objetivos, reforzar la estructura organizativa y operativa de la Defensoría del Pueblo para garantizar su independencia y el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza. Este proyecto de ley, como ya lo indicábamos, lo estudió la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional y busca otorgarle independencia a esta entidad en los ámbitos administrativos, financiero, presupuestario y organizativo. Decíamos también que la ley hoy vigente rige desde 1997 y no guarda correspondencia con la Constitución de la República del 2008, ni tampoco con instrumentos internacionales. Asimismo, tampoco desarrolla los derechos constitucionales vigentes como los de la naturaleza y movilidad humana. En lo fundamental, el proyecto prevé lineamientos para proyectar a la Defensoría del Pueblo como una entidad que cumple el mandato de promocionar y proteger los derechos. Para ello propone crear delegaciones en cada provincia del país y en el exterior. En este caso se crearán representaciones en los países de destino o tránsito en los cuales se identifiquen situaciones que amenacen o vulneren gravemente los derechos humanos de ecuatorianos migrantes. Podrá de igual forma crear comisiones especiales para atender situaciones que vulneren gravemente los derechos y busca activar la participación de la sociedad civil. Según esta propuesta, la Defensoría del Pueblo velará para que el Estado cumpla las obligaciones de garantizar las condiciones para que las personas defensoras de los derechos humanos realicen sus actividades libremente. Esto en términos generales, aquellos aspectos que se recogen dentro de este proyecto de ley, cuyo segundo debate se prevé se retome ya en los próximos minutos como parte de la continuación de la sesión del Pleno número 556. 107 son los asambleístas que hasta este momento se han registrado en el sistema de curul electrónica de un total de 137, son 30 las ausencias que se registran. Y queremos reiterar a ustedes también que, como siempre, esta transmisión llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador, con su canal 42 en la ciudad de Quito. Nos escuchan también por la radio de la Asamblea Nacional en todas las provincias del país. Nos siguen a través de internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por la página web institucional de la Asamblea Nacional, www.asambleanacional.gov.es. Tienen como otra de las opciones también las redes sociales. Pueden seguir el minuto a minuto del desarrollo de esta sesión y de todas las sesiones que se desarrollan aquí en el Parlamento ecuatoriano a través de Twitter, a través de la cuenta oficial de la Asamblea Nacional y por Facebook Live. También ustedes pueden seguir las incidencias de esta continuación de la sesión número 556 del Pleno. Es un único punto el que consta en agenda, el que quedó pendiente, este debate alrededor del informe para segunda discusión del proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo que fue tramitado al interior de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Ya son 108 los asambleístas que hasta este momento se encuentran presentes. Evidentemente ya existe el quórum reglamentario para proceder con la continuación de esta sesión 556. Estamos en espera de las indicaciones, en este caso por parte de la asambleísta Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien ahora mismo ejerce y actúa como presidenta encargada de esta sesión. 108 legisladores se han registrado, son 29 las ausencias. Para el registro procede que cada uno de los asambleístas ubique en su huella dactilar en su computador y pueda así registrarse esta participación a través del sistema de curul electrónica. Este número se mantiene. Esperaríamos que en los próximos segundos la doctora María Belén Rocha, secretaria general, confirme el número de legisladores que se encuentran presentes y con ello continuar esta sesión 556. Ya son 109
los asambleístas que se han registrado. Vemos por ahí que algunos también siguen ubicando su huella dactilar en las respectivas computadoras para poderse registrar en este sistema electrónico. El diálogo por parte de varios legisladores a esta hora, mientras se espera la instrucción para dar paso a que se retome justamente esta sesión del Pleno. Expectativa también por parte de los medios de comunicación que han llegado no solo a seguir este tema, a seguir de cerca este tema, sino también otros temas, sin duda alguna, de la coyuntura, y sobre eso recoger las impresiones por parte de los representantes de las distintas bancadas legislativas. 110 son los asambleístas que ya se encuentran registrados. Nada más se espera la indicación por parte de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Reiterar que como se trata de una sesión que ya inició en días pasados, este debate precisamente inició días atrás, se trata de una continuación de sesión, por lo tanto no caben solicitudes de cambio en el orden del día, es decir, estas mociones que suelen presentar los asambleístas para poder incluir determinado tema dentro de la agenda inicialmente prevista y de acuerdo a la convocatoria que formula la presidenta de la Asamblea Nacional, la economista Elizabeth Cabezas. Esta es una continuación de sesión, por lo tanto lo que procede es evacuar aquellos temas que quedaron pendientes precisamente en esta agenda. En este caso, este segundo debate del proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Decíamos también que la víspera tuvimos la oportunidad de dialogar con la defensora del pueblo encargada, Gina Benavides, titular justamente de esta institución que tiene mucha expectativa respecto de la aprobación de esta normativa, toda vez que han participado permanentemente en las sesiones que ha llevado adelante la Comisión de Participación Ciudadana, dando sus aportes y sus observaciones a partir de aquellas necesidades que han sido identificadas por esta entidad, a partir de estas falencias que han podido también ser identificadas a lo largo de la aplicación de esta norma, que se convierte en prácticamente anacrónica en la medida en que no guarda concordancia con aquellos principios constitucionales justamente consagrados en la Carta Magna. De ahí que existe mucho interés y expectativa ya por la aprobación de esta iniciativa legal. La defensora del pueblo encargada, Gina Benavides, destacaba justamente que muchos de los aportes, casi en su mayoría, fueron acogidos por la mesa parlamentaria que ha tramitado este proyecto de ley. Nos confirman con 110 asambleístas presentes, se procede con la continuación de la sesión número 556 del Pleno. En la lectura del orden del día, la doctora María Belén Rocha, secretaria general. Sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión. Buenos días. 4 de diciembre de 2018 a las 9:30 en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de diciembre, Piedrahíta, Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Conocer y resolver sobre el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Tenemos una solicitud de comisión general. Por favor, sírvase a dar lectura. Con su venia, señora presidenta, trámite 348471, Quito, noviembre 29 de 2018, oficio número 094 CEPPCSS- HYM-AN-2018, economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, en su despacho, de mi consideración, en mi calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, la Comisión del Pueblo de la Asamblea Nacional, por la presente y de conformidad con el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar se reciba en comisión general a la doctora Gina Benavides, defensora del pueblo encargada, en la continuación de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 556, sesión en la que se analiza el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo en el día y hora que usted considere pertinente convocar. Me despido cordialmente expresando mis sentimientos de consideración y estima. Abogado Héctor Yepes Martínez, asambleísta del Ecuador por Guayas, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, la Comisión del Pueblo. Hasta ahí el texto, señora presidente. Suspendemos por unos minutos el debate y vamos a recibir en comisión general a la doctora Gina Benavides Llerena, defensora del pueblo encargada.
En atención a esta solicitud que ha hecho el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, el asambleísta Héctor Yepes de la provincia de Guayas, por Creo, se abre una comisión general para recibir a la doctora Gina Benavides, defensora del pueblo encargada, quien precisamente, luego de saludar con la doctora Viviana Bonilla y de ingresar acompañada del asambleísta Yepes, la vamos a escuchar a la doctora Gina Benavides. En la continuación de esta sesión 556 del Pleno de la Asamblea Nacional, que usted la puede seguir, y de hecho ya lo hace, a través de los medios legislativos, la radio y la televisión legislativa. La doctora Gina Benavides. Señora Presidenta de la Asamblea, buenos días, señoras y señores asambleístas. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Por favor, doctora, les pedimos a todos los miembros de la Asamblea Nacional guardar silencio para recibir a la defensora del pueblo. Adelante, por favor. Agradezco a la Asamblea Nacional por haberme invitado para poder formular las opiniones que desde la Institución Nacional de Derechos Humanos tenemos en relación al proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Creo que es importante justamente que quienes estamos al frente de la institución podamos emitir un criterio y podamos recoger algunos de los principales elementos que nos parecen fundamentales en este proceso histórico que ustedes tienen como asambleístas en relación a esta ley. Primero, partiré diciendo que han transcurrido 22 años desde la creación de la Defensoría del Pueblo. En 1996, vía reforma constitucional, se creó en este país la Defensoría del Pueblo, con el espíritu de que ésta sea una garantía institucional para la defensa y protección de los derechos humanos. Han transcurrido también 21 años desde la vigencia de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Un año después de que efectivamente se crea la Defensoría, se expide una Ley Orgánica para su funcionamiento. Han transcurrido también 19 años desde que la Defensoría del Pueblo fue reconocida a nivel internacional como la Institución Nacional de Derechos Humanos por las Naciones Unidas, una instancia de Naciones Unidas que supervigila el funcionamiento y la estructura de las instituciones nacionales de derechos humanos. Tenemos 10 años desde que se expidió la nueva Constitución de la República del Ecuador, en donde se determinaron de manera clara las competencias de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué nos dicen estos años? Lo que nos van a determinar estos años es que hay un déficit en el proceso de adecuación normativa. Tenemos una ley orgánica que nos rige que no está adecuada al marco constitucional y no ha respondido o no logra integrar en su desarrollo los principales estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos. En diciembre de 2013 se presentó un proyecto de ley orgánica justamente para superar este proceso de falta de adecuación. Este fue aprobado, el informe en primer debate, en septiembre de 2014, y luego fue olvidado en la comisión. De manera importante, y en esto quiero reconocer la voluntad que ha habido por parte de la Asamblea a través de la Comisión de Participación Ciudadana, en julio del 2018, esta comisión, presidida por Héctor Yepes, decidió reactivar el proyecto, permitiendo y fomentando la participación activa de la Defensoría del Pueblo y también de diferentes instancias de sociedad civil, de academia y también de organismos internacionales de derechos humanos para recoger aportes a este proyecto de ley. Quiero dejar una mención expresa de reconocimiento a la tarea de la comisión, porque brindó este espacio, que debe ser el espacio que deban tener las discusiones de los proyectos de ley para que estos respondan adecuadamente a la realidad del país. Y digo esto porque en las recomendaciones y en la posición que tuvimos frente a la comisión, manifestamos que esta ley debe buscar responder a esos problemas que encontramos en el proceso de transición. Como ustedes saben, yo soy una defensora del pueblo encargada. Fui elegida y encargada para asumir la conducción de la Defensoría del Pueblo en mayo de este año. Y cuando yo entré a la Defensoría del Pueblo me encontré con varios problemas. Primero, la falta de independencia en la institución.
una institución que durante años guardó silencio ante las violaciones más graves de derechos humanos en este país, siendo funcional al gobierno de turno. Limitada en su autonomía, administrada y estructurada como un ministerio más del Ejecutivo, con una estructura vertical, centralizada, el 60% de su personal en Quito y con una debilidad en las provincias, con presencia sí en las provincias, pero débil todavía, y con limitaciones también organizativas y financieras. Alejada de la sociedad, poco conocida, sin reconocimiento ni credibilidad ante la misma, sin ninguna instancia de participación y reconocimiento social. La Defensoría del Pueblo no tenía un vínculo con la sociedad, no se creía en ella, con una respuesta social poco eficiente, con un funcionamiento similar al de una comisaría que genera insatisfacción en los usuarios y desgasta también al funcionario o la funcionaria pública que tiene que atender estos servicios, sin capacidad de dar cuenta de la situación de derechos humanos en el país. Lo que se espera de una institución nacional de derechos humanos basada en los principios de París y en el marco constitucional es que nos dé cuenta de cómo estamos en materia de derechos humanos, cuáles son los avances, cuáles son los límites, cuáles son los retrocesos que hay, y que no nos circunscribamos simplemente a un informe estadístico de gestiones que se han hecho. Es necesario, y para eso están las instituciones nacionales de derechos humanos, para dar cuenta y para decir en el país se cumple o no con los derechos humanos. Estos problemas fueron posicionados ante la Comisión y considero que efectivamente eran parte y fundamentaban las recomendaciones que formulamos y que fueron acogidas por la Comisión. ¿Cuáles son los aspectos relevantes que tiene el proyecto de ley que se ha presentado para el segundo debate ante ustedes? Primero, adecúa y adapta la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo al mandato constitucional del 2008 y a los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. Estamos hablando de tratados de derechos humanos y estamos hablando de recomendaciones específicas que han emitido órganos de derechos humanos a nivel de recomendaciones generales y recomendaciones de país que nos obligan a adecuar nuestra estructura normativa, institucional y de funcionamiento para la protección y garantía de los derechos humanos. Da cuenta y transversaliza los principios rectores de toda institución nacional de derechos humanos: la independencia, la autonomía y el pluralismo. Determina además principios operativos para su funcionamiento, como la informalidad, la gratuidad, la eficiencia, y incorpora expresamente los enfoques que orientan su trabajo. El enfoque de derechos humanos como eje y concomitante a ello otros enfoques que complementan los sistemas de protección. Ubica a la Institución Nacional de Derechos Humanos en su rol constitucional. Recordemos, señores asambleístas y señoras asambleístas, la Defensoría del Pueblo forma parte de las instituciones de control, forma parte de la función de transparencia, y en esa medida es una institución del Estado que controla al Estado en materia de derechos. Y esto considero que es fundamental para entender el rol que tiene la Defensoría del Pueblo. Reconoce su valor ético-jurídico. Esto parte de la concepción que se tiene a nivel internacional de lo que debe ser un ombudsman, un defensor del pueblo, un director de una institución nacional de derechos humanos, una persona y una institución que articula esta visión ética de los derechos humanos, esta noción de que hay que trabajar por la dignidad de las personas, y lo sustenta y lo argumenta con instrumentos jurídicos como su propia Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El proyecto, además, y esto es muy interesante, logra desarrollar las competencias de la Defensoría del Pueblo articulando los dos ejes fundamentales que debe tener toda institución nacional de derechos humanos: la promoción y la protección. Cuando decimos promoción, estamos hablando de palabras claves: capacitación, educación, sensibilización, comunicación, para avanzar a lograr en el país una cultura de derechos humanos que garantice la exigibilidad de los derechos y también la convivencia armónica entre todos y todas las ciudadanas. En materia de protección,
promueve acciones, y aquí es clave estas otras palabras: investigación, vigilancia, monitoreo, defensa y activación de mecanismos de protección a nivel nacional e internacional para concretar la defensa efectiva de los derechos humanos. Además, promueve acciones de generación de información. Promueve, por tanto, la investigación, la asesoría técnica, la colaboración con las diferentes instancias para promover la incorporación del enfoque de derechos humanos. Si seguimos el mandato constitucional, ese mandato constitucional que tiene como eje a la persona, a sus derechos y sus garantías, lo que estamos hablando es que toda la institucionalidad del Estado, toda la normativa y todas las políticas públicas deben contar con el enfoque de derechos humanos. Y esto es lo que puede aportar la Defensoría del Pueblo con toda la institucionalidad del Estado: asesorar técnicamente para que ese enfoque esté presente. Da cuenta y genera además espacios para concretar la pluralidad. Los principios de París dicen que las instituciones nacionales de derechos humanos tienen la exigencia de abrir relaciones con la sociedad civil. Y esto se concreta en el proyecto de ley a partir de la conformación de los consejos de defensoras y defensores de derechos humanos. De esta manera se posiciona por primera vez en el país el valor, la importancia y la trascendencia que tienen los y las defensoras de derechos humanos, esas personas que en lo cotidiano están trabajando porque los derechos se conviertan en realidad, que están trabajando en los territorios, que están colocando incluso en riesgo a veces su vida para la protección y promoción de los derechos. Además, y esto en el marco de la pluralidad, ubica y reconoce los ámbitos de particular protección y acción a partir del establecimiento de mecanismos de protección, y responde con ello a recomendaciones que se han emitido por organismos internacionales, así como también competencias que se han dado vía leyes secundarias en el país. Fija de esta manera la importancia y también las prioridades que va a tener la Defensoría del Pueblo. En este sentido, hay mecanismos específicos sobre niños, sobre violencia contra la mujer, sobre personas con discapacidad, sobre el tema de movilidad humana, sobre la naturaleza. Estas son prioridades que efectivamente toda institución de derechos humanos y mucho más las que justamente tienen la función de control tienen que delimitar para fortalecer su accionar. Promueve el reconocimiento expreso de los derechos de la naturaleza y de los colectivos, de los pueblos y nacionalidades que son parte de este país y que necesitan un reconocimiento expreso y mecanismos concretos para su promoción y acción. Avanza además en el diseño administrativo que es para concretar que este sea horizontal y desconcentrado en todo el país y con las jurisdicciones también para la protección de los ecuatorianos en el exterior. Promueve formas adecuadas para avanzar en el proceso de autonomía financiera, y esto creo que es fundamental. Una institución que no tiene autonomía administrativa y financiera no tiene independencia. Es necesario para ejercer efectivamente el control del Estado, dentro del Estado, que esto se garantice. Además, la ley, para ser eficaz, debe estar acompañada con recursos suficientes, y este creo que es un reto importante que se debe garantizar. No basta solo poner la independencia, la autonomía en la ley, sino que tienen que haber mecanismos concretos para que lo que se estableció ahí pueda ser cumplido. A la par, hay una sección que me parece que es importante porque va a lograr lo que tenemos y que fue parte del legado que ha tenido la Defensoría en estos 22 años de existencia. Y es que tenemos una serie de competencias que desnaturalizaban sus funciones. En este caso se han incorporado reformas y adecuaciones normativas que permiten devolverle a la Defensoría del Pueblo su naturaleza sustancial. Y se eliminan procedimientos reglamentarios. Esta ley no es una ley reglamentaria, no es una ley que esté creada para solo establecer reglamentos o pasos que hay que seguir. Eso le corresponde a la normativa secundaria. Esta ley fija principios, establece competencias, determina con claridad cuáles son los requisitos para ser defensor, defensora del pueblo, sus delegaciones provinciales, sus delegaciones en el exterior, y a través de eso brinda una estructura que va a permitir efectivamente que la Defensoría entre dentro de su naturaleza a cumplir sus funciones.
¿Cuáles son los retos? Bajo este panorama, la aprobación de esta ley es un acto significativo dentro del proceso de transición que está viviendo la institución, porque le permite recuperar su autonomía y su independencia. Permite avanzar en la idea de que la defensa de los derechos humanos es un compromiso con la dignidad humana, sin distinción de ninguna clase. Este es un compromiso que, si no fue cumplido anteriormente por la Defensoría del Pueblo, ahora tiene la oportunidad de concretarse en la realidad. Permite además reconocer la importancia de que todos los derechos son importantes, de que todos los derechos son interdependientes y que tiene que trabajarse las normativas, las políticas y la institucionalidad con una visión de integralidad. Constituye un mecanismo de fortalecimiento con la democracia. Es claro que estamos en un nuevo tiempo. Es un nuevo momento para la promoción y protección de los derechos humanos en el país. Un momento para actuar, aunque esto incomode. Las instituciones de derechos humanos no están para adecuarse al poder, incomodan al poder. Y esto es importante porque en una sociedad democrática tiene que haber contrapesos. Y este es el rol que debe cumplir una institución nacional de derechos humanos. Y en ese sentido, si lo cumple, realmente está contribuyendo al ejercicio de una democracia real. A los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a 20 años de la adopción de la Declaración de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, a 10 años de la adopción de la Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional tiene en este día la oportunidad histórica de dar un paso importante para el cambio institucional, estructural de esta institución. Este cambio es necesario y le permitirá consolidarse como una auténtica institución nacional de derechos humanos. Esperamos y agradecemos su decisión, la decisión de cada uno de ustedes, que será la decisión por creer en los derechos humanos, por dar sentido a los derechos constitucionales, por cumplir con las obligaciones internacionales que tiene el Estado ecuatoriano y por sobre todo, por ser fieles al mandato de que uno debe responderle a las necesidades del pueblo. Muchas gracias. En la Comisión General que se acaba de cumplir este momento en la sesión 556 del Pleno, hemos escuchado a la doctora Gina Benavides, defensora del pueblo encargada. Se trata, dijo la doctora Benavides, de un proceso histórico. Recordó los años que han transcurrido desde que se creó la Defensoría del Pueblo, hace 22 años, 21 años desde que tiene la presente ley y más de 2 décadas desde que la Defensoría del Pueblo fue reconocida por Naciones Unidas. Todo este tiempo, dijo, aparte de los 10 años que lleva de vigencia la Constitución, demuestra que hay déficit en la ley de la Defensoría del Pueblo. El proyecto que se debate, dijo, fue presentado en el 2013. Han transcurrido 5 años para llegar a este punto del análisis. Y se busca con esta nueva ley que la Defensoría del Pueblo tenga un vínculo con la sociedad. El proyecto, anotó, tiene varios aspectos relevantes. Entre ellos, adapta al mandato constitucional del 2008 y a los tratados internacionales. Logra promover y defender los derechos humanos, tanto al interior como al exterior del país. Genera espacios como los consejos de defensoras y defensores de los derechos humanos. Concluye esta Comisión General con la participación de la doctora Gina Benavides y luego esperaremos la disposición de la doctora Viviana Bonilla para continuar con este segundo y definitivo debate del proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Son las 10 de la mañana con 28 minutos. Recibimos a nuestra compañera Belkis Sánchez, quien luego de hacer la previa a través de la televisión legislativa se suma a esta cobertura y transmisión de los medios legislativos de la continuación de la sesión 556. Hola Belkis, qué gusto, bienvenida. Hola Nancy Monteros, amigos, saludos con todos ustedes, muy buenos días, así es, nos sumamos ya a esta transmisión. Lo decía hace poco Nancy Monteros, se ha cumplido esta Comisión General para escuchar a la Defensora del Pueblo encargada, Gina Benavides. Con esto se retomaría ya el debate de este proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Continuamos con el debate. Tiene la palabra el asambleísta Diego García. Lo dicho, va a retomarse este debate ahora con la participación del asambleísta Diego García. Un saludo cordial a todos los compañeros y compañeras asambleístas. En función de las observaciones, me voy a permitir hacerlas a la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo. De manera general, la propuesta de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo
no compagina con las importantes competencias asignadas por la Constitución en el año 2008. Es así que una de las principales herramientas para fortalecer el funcionamiento de dicho organismo constituye la atribución regulada en el artículo 215, numeral 2 de la norma suprema, que le faculta a emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente por sus incumplimientos. Hubiera sido importante que dicha atribución fuera desarrollada en el proyecto de ley en análisis, pues existen importantes aspectos que impiden que la Defensoría del Pueblo pueda ejercerla en la actualidad. Por ejemplo, el procedimiento para su aplicación, la apelación de dicha medida, las medidas que puede emitir, el tiempo de duración, la posibilidad de sustituir esas medidas, el uso de la fuerza pública para su aplicación o las sanciones en caso de incumplimiento. Todos estos aspectos deben estar incluidos en una norma de rango de ley, pues las mismas pueden implicar limitaciones a derechos constitucionales. El artículo 3, literal A, establece que la Defensoría del Pueblo es una magistratura ética, concepto que debería ser reemplazado por el término en derecho adecuado. El artículo 7, literal D, del proyecto pretende organizar conjuntamente con la sociedad civil la conformación de los consejeros de defensoras y defensores de los derechos humanos y la naturaleza, cuya integración se haría con personas de la sociedad civil, que en la práctica cumplirían funciones que deberían ser ejercidas por la misma Defensoría del Pueblo. Además, dicho organismo parecería una forma de estatizar la participación ciudadana, pues impediría que otras organizaciones de la sociedad civil puedan denunciar vulneraciones a los derechos humanos y de la naturaleza o formular propuestas para su fomento, situación que atenta contra los artículos 96 y 100 de la Constitución, que consagran la organización de la sociedad civil para incidir en la esfera pública, sin que sea requisito que dichas organizaciones sean autorizadas para actuar por el Estado. El artículo 11 establece criterios para la designación de la defensora o defensor del pueblo, como el literal B, contar con el respaldo de organizaciones sociales. En la práctica, ¿cómo será contabilizado el respaldo de estas organizaciones sociales o de qué manera se cumplirá este criterio de análisis? Y en el literal D, contar con un plan programático. ¿Cómo se calificará o bajo qué parámetros será presentado este plan programático? El artículo 15 determina que la ausencia definitiva de la defensora o defensor público, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social procederá a encargar a la persona que lo reemplazará. El artículo 205 de la Constitución de la República establece que las máximas autoridades de la función de transparencia y control social serán seleccionados mediante un concurso público de oposición y méritos, con postulación, veeduría e impugnación ciudadana. Es decir, la Constitución no determina en ningún artículo la figura jurídica de encargo para la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo. Por ende, no existe armonía constitucional con la propuesta y nosotros, como legisladores, no podemos insertar la figura de encargo cuando la Constitución es clara y no existe ambigüedad al respecto. Además, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social regula de manera específica los requisitos en estos procesos de selección, por lo que es redundante que existan dos normas con el procedimiento de selección del defensor del pueblo, teniendo en cuenta que ambos textos
normativos son contradictorios. Por otro lado, en el proyecto incluyen requisitos para el defensor del pueblo que constituyen restricciones a los derechos de participación ciudadana, pues se limita la reelección del defensor del pueblo o se establecen inhabilidades que no están contemplados en la Constitución, como no haber pertenecido a un movimiento político, situación que haría dicha propuesta normativa inconstitucional. En la disposición general primera se establece una norma sobre la jerarquía del proyecto de ley que no corresponde con la jerarquía normativa establecida en el artículo 425 de la Constitución, la cual no habla de la especialidad como criterio. La disposición general segunda no es clara, establece la existencia de precedentes, pero según la Constitución le corresponde a la Corte Constitucional el establecer jurisprudencia vinculante. La disposición general décima permite que los recursos presupuestados no utilizados por la Defensoría en el ejercicio fiscal se puedan incorporar en el presupuesto del próximo ejercicio, para lo cual determina que este organismo tendrá una cuenta adscrita en el Banco Central. Se debe aclarar que el Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. Constitucionalmente y legalmente es imposible realizar esta incorporación. Además, esta norma fomenta una deficiente planificación del ejercicio fiscal. En las reformas que se realizan a otros cuerpos normativos, se limitan las competencias de la Defensoría del Pueblo frente a la protección y fomento de otros derechos como los del consumidor, personas con discapacidad o enfermos de VIH, pues se suprime o limita su participación en estos aspectos. En conclusión, el proyecto de reforma constituye un retroceso a la protección de los derechos humanos y de la naturaleza, por lo que se hace necesario que la Comisión reevalúe el informe para primer debate e incorpore varios aspectos que fueron eliminados en este informe para segundo debate. En vez de desarrollar las importantes atribuciones de este organismo, la tercera parte de los artículos son destinados a regular aspectos relativos a la designación del defensor del pueblo. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Rubén Bustamante. Tras hacer el análisis respectivo del contenido de esta propuesta, el asambleísta Diego García dijo que la norma constituye un retroceso a la protección de derechos humanos y de la naturaleza, al referirse justamente a esta ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Continúa esta discusión. Nancy Monteros. Así es, vamos a escuchar al asambleísta Rubén Bustamante de Loja. En parte del debate anterior, en realidad se analizaron ya una gran cantidad de posibles reformas dentro de esta ley que son importantes. Yo quiero referirme en lo concreto a algunos temas puntuales que considero que son importantes. Recordar tal vez que cuando en 1998 se creó constitucionalmente la figura del defensor del pueblo, se atendió a un concepto histórico de una institución más que de una persona, cuyo rol es el de ser garante de los derechos de los ciudadanos. Con ello nació su ley y, por supuesto, esto generó expectativas justificadas. Esto llevó a que, si bien por una parte se fortaleciera el rol del defensor, por otra se le generara un papel protector, a veces distraído, de las que deben ser sus principales funciones. La Constitución del 2008, entre otros aspectos, amplió el catálogo de nuestros derechos y generó un mejor marco para garantizarlos. Sin embargo, el defensor del pueblo aún ha debido caminar con su ley preconstitucional. Ha llegado el momento de contar con una ley acorde a estos tiempos, y es precisamente lo que debatimos el día de hoy. Debo expresar mi felicitación a la Comisión de Participación Ciudadana por el trabajo realizado, pero sobre todo por considerar en este trabajo
a la opinión de quienes efectivamente trabajan en el campo de la defensa de los derechos. Esta ley no solamente genera reformas, es una nueva ley y como tal se constituye desde un concepto que no podría prescindir de la experiencia y trayectoria de gente que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos. Hoy esta ley plantea una visión de múltiples enfoques, enfoques de derechos humanos, de derechos de la naturaleza, intercultural e intergeneracional, es decir, tantos como demanda una comprensión, promoción y protección efectiva de los derechos a defenderse, y esa debe ser la manera. De igual manera, se propone reorientar la labor de la Defensoría, específicamente para dedicarla a promover y proteger los derechos humanos, quitándole funciones que posiblemente no debería tener. Es verdad, a veces quisiéramos que la Defensoría se ocupe de más, que administre justicia, pero ese no es su rol. Si queremos tener una institución fuerte, debemos generarle un marco que le permita ser fuerte. Y para ello debemos hacer que se dedique a aquello por lo que efectivamente nació. Existen áreas como la referente a la Ley de Defensa del Consumidor, en la que, por ejemplo, el defensor ya no asumirá funciones de administrar justicia, sino que se encargaría de impulsar acciones ante los jueces competentes. Pero lejos de representar un retroceso, esto la enmarca en su verdadera misión. Si decidimos salir a preguntar, nos vamos a encontrar con que las resoluciones que la Defensoría en materia de defensa del consumidor eran, en la práctica, un verdadero saludo a la bandera, eran resoluciones inexigibles, que más bien representaban una pérdida de tiempo para el usuario y una carga innecesaria para la institución. ¿A quién ayudaba ello? A nadie, absolutamente. También se plantean una serie de requisitos para las autoridades de la entidad, las cuales, si bien pueden ser discutidos, muestran una clara idea de qué se desea hacer de la Defensoría. Una institución fuerte, independiente y plenamente orientada hacia la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Pero esto no es todo, y sin duda debo hacer mención aquí del que, desde mi punto de vista, constituye el avance más importante de esta ley. Si bien se reconoce a la Defensoría como una institución rectora de la defensa de los derechos, se busca dar un paso trascendental, esto es, no concentrar toda actividad en la institución o su máxima autoridad, intentando por primera vez reconocer y apoyar el trabajo de quienes, particularmente, luchan día a día por defender los derechos en todo el territorio patrio, proponiendo para ello un esquema de garantías y defensa para la actividad de los defensores. Este cuerpo de defensores de derechos humanos a nivel nacional será, sin duda, uno de los grandes pasos de nuestra legislación y política pública, porque nutrirá el trabajo de la institución con una visión profundamente ciudadana, desatada de la burocratización y, sobre todo, imbuida de vocación y compromiso. Por eso es necesario apoyar esta idea, porque además puede constituirse en un marco de referencia. Hablamos de ciudadanizar la defensa de los derechos. Finalmente, no me cabe duda de que la aprobación de este proyecto, tal como está planteado, tendrá más de un opositor, pero esa es la lucha que debe dar. Y hay que decirle a quienes consideran o consideraron que la Defensoría debe ser parte del gobierno y que debe alinearse a él, que no hay nada más alejado de la verdad. El país necesita una Defensoría del pueblo como la que se plantea, una Defensoría abierta, fuerte, independiente, comprometida, ciudadana. Solo así se puede ser garante, solo así puede ser Defensoría. Esta institución está allí, no para ser condescendiente con nadie, sino para cumplir su rol. Y este es el de defender derechos, aun cuando ello la lleve a enfrentarse al mismo gobierno. Este proyecto de ley debe ser aprobado, este proyecto debe ser una ley sin lugar a dudas. Muchas gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. Era la intervención del asambleísta Rubén Bustamante, representante de la provincia de Loja por Alianza País, quien hizo historia sobre las 2 décadas que han tenido que transcurrir desde que se creara la Defensoría del Pueblo y ahora tener la posibilidad de contar con una nueva ley.
La intervención del asambleísta por Cotopaxi, por Pachacuti, Jaime Olivo. Usted siempre me ha tenido la oportunidad de brindarme esa oportunidad de mi parte, agradecerle públicamente. Señora Presidenta y compañeros legisladores, yo en la intervención anterior había dicho al compañero presidente de la comisión que recoja las observaciones de todos los que debatimos y lamentablemente, señora Presidente, ha hecho caso omiso el señor presidente de la comisión, razón por la cual yo felicito el trabajo de toda la comisión, pero ellos deben entender que en el cuerpo colegiado aquí se dijo claramente que recoja las observaciones y no lo ha hecho. Voy a decir dos cosas importantes. Se dijo que la promoción, la tutela, la difusión de los derechos humanos tiene que darse desde las instancias educativas, en especial desde el colegio. Otra situación que se lo dijo claramente, las resoluciones defensoriales tienen que ser vinculantes y eso no existe. Realmente es un saludo más de tantas resoluciones de una institución muy sagrada a la cual tenemos que respetar como el que más a la institucionalidad. Yo decía, señora Presidente, de que los derechos humanos efectivamente no es solo de una persona. Esta institución sagrada vela, tutela, promociona los derechos humanos y de la misma manera interpone las garantías a favor del ciudadano. Pero casos sorprende que cuando se dice que recoja las observaciones no lo ha hecho. Por eso yo digo, señora Presidente, de que por ese principio del mandato constitucional, de los derechos de la naturaleza, de la interculturalidad, del buen vivir, del suma y causa, y lamentablemente es simple y llanamente una invocación que quieren introducir, pero en la práctica no quieren cumplir, compañera Presidente. Y por eso apelo de que debe estar una institución fortalecida bajo esos principios, con la participación, con la inclusión de la ciudadanía, del poder, del mandato. No puede ser que las autoridades, sea quien sea, a pretexto de reformar, no observen realmente las competencias de la Defensoría del Pueblo. Ya lo dijo el compañero que antecedió, realmente si se quiere una reforma a la ley orgánica, tiene que centrarse a la ley orgánica, a los principios, a los derechos, a los valores fundamentales del ciudadano. No es posible que simplemente se haga una reforma cuando realmente el objetivo, el rol, no va a fortalecer a la institución como es la Defensoría del Pueblo. Yo, señora Presidente, me ratifico, compañeros asambleístas y compañeros legisladores, que debe haber una reforma integral de la Defensoría del Pueblo, por cuanto los derechos de los ciudadanos tienen que estar garantizados, tutelados por esta institución. No es aquí el funcionario, no es la cabeza, aquí es la institucionalidad. Los instrumentos internacionales de derechos humanos, que es ratificado por el Estado ecuatoriano, lógicamente nos obligan de que no caigamos en las violaciones flagrantes de los derechos humanos por parte del Estado o del poder público. Y por eso invito, compañeros asambleístas, invito de que esta reforma no es integral, es una reforma a medias, tibias, que no guardan la necesidad, el requerimiento del pueblo ecuatoriano. Los instrumentos internacionales y la Constitución de la República, claramente ya está la potestad de la competencia de la Defensoría del Pueblo. Pero ¿qué sucede? Por más buena voluntad que haya de la norma, si en las delegaciones provinciales, las delegaciones de otros países no tutelan, no defienden los derechos humanos
del ciudadano, del pueblo, de la colectividad, prácticamente será una ley muerta, señores legisladores. Por eso invito de que debe funcionar articuladamente desde la institución hacia las delegaciones. No es posible, señores legisladores, en este tiempo que hablamos de austeridad, exista coordinaciones zonales de la Defensoría del Pueblo. Es imposible. Es imposible. Eso tiene que desaparecer y que el rol de las provincias tienen que cumplir su función, compañeros legisladores. Porque las coordinaciones zonales lo único que han hecho es simplemente una oficina administrativa para que el ciudadano no tenga el eco, sino realmente el delegado provincial a la cual los ciudadanos van en busca, en ayuda, en tutela, en defensa de que me ayuden, pero no el coordinador zonal. Por eso, al estar aquí la compañera defensora del pueblo, a la cual cualquier iniciativa que venga de donde venga hay que felicitar. Aquí se trata es la institucionalidad, no al funcionario, no al asambleísta, sino a la institución, porque un país sin derechos humanos no hay democracia. Un país sin derechos humanos, el poder puede volver autoritario. Y muchos no querrán que exista la Defensoría del Pueblo, porque prácticamente tutela, protege y sobre todo limita el poder abusivo de cualquier autoridad. Razón por la cual yo digo, señora Presidente, no quiero ya reiterar, sí invito de que se tome en cuenta bajo estos principios, bajo esta circunstancia de que en esta reforma de ley, al ser un Estado intercultural, plurinacional, como el artículo 1 lo declara, prácticamente no está reconocida los pueblos indígenas en esta institución de los derechos humanos. Por eso digo, ¿qué sacamos defendiendo los derechos humanos cuando realmente dejamos a un lado los derechos colectivos de los pueblos, nacionalidades, del pueblo afro? Lamentable, no entiendo realmente que con esta observación que hice al compañero Héctor no lo ha recogido. Él decía que hay mecanismos. Los mecanismos son herramientas, son garantías, y quienes conocemos el aspecto jurídico sabemos, porque los derechos del ciudadano tienen que ser tutelados de manera inmediata. No tienen que esperarse que se instale un mecanismo, sino las garantías tienen que hacer efectivo de manera inmediata la reparación, la vulneración del ciudadano. Por eso yo considero y vuelvo, he conversado con algunos compañeros de que sí debe existir un comisionado nacional para la defensa de los derechos de los pueblos afros, de los pueblos indígenas, de las nacionalidades. Eso no significa que nosotros estemos por encima del defensor del pueblo, porque la cabeza es la máxima autoridad. Fácil. Al incluir un comisionado nacional, tendría que desaparecer las coordinaciones zonales y resuelto el problema, porque vuelvo y repito, las coordinaciones zonales lo único que hacen es simplemente aumentar el gasto del Estado, y hoy en la actualidad necesitamos recursos económicos. Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, mi estimada Presidente. Entonces, apelo al señor Presidente de la Comisión y apelo a los compañeros de que se recoja un tutelar de los derechos del pueblo afro, del pueblo montubio, de las nacionalidades. Y ya se le da la propuesta que desaparezcan las coordinaciones zonales, porque hay funcionarios en la Defensoría del Pueblo que dan la camisa por la institución, pero cuando no hay la garantía, no hay el respaldo, no hay la seguridad, no hay la estabilidad, ¿cómo pueden defender derechos humanos? Entonces la confianza, la seguridad hay que demostrar desde la cabeza, y en las delegaciones provinciales tienen que sudar la camisa, porque muchos no cumplen ese rol. Yo aspiro que todos los delegados a nivel interno, a nivel internacional, se pongan la camiseta de la Defensoría del Pueblo, de los derechos humanos, de los derechos colectivos, del pueblo ecuatoriano,
y aspirando que recoja estas propuestas, la difusión en los centros de educación superior y en los colegios, que las resoluciones tengan un informe vinculante y que esté amparado para tutelar y proteger los derechos del pueblo afro montubio, los derechos colectivos. En ese sentido, tengan la seguridad de que la institución, el Estado, el gobierno, cual sea, siempre tendrá la garantía de un mundo justo en respeto a los derechos humanos y no atropellos de los derechos humanos. Muchas gracias, señora Presidenta. Mi agradecimiento a usted. Gracias, señora asambleísta. Tenemos un punto de información solicitado por el asambleísta Héctor Yepes. Vamos a escuchar entonces este punto de información. Solo aclarar un par de cositas rápidas. No existen coordinaciones zonales en la nueva ley. Yo invito a que leamos el texto completo para poder debatir sobre cosas reales, no sobre cosas irreales. Y en segundo lugar, también debo aclarar, y ya lo hice en la sesión anterior, en un punto de información, que por más que nosotros queramos, es jurídicamente imposible que demos carácter vinculante y irrevocable a resoluciones de la Defensoría del Pueblo, porque sería inconstitucional. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que así lo indica y además se desprende por lógica, al ser la Defensoría del Pueblo una institución de carácter administrativo, que por tanto, según la misma Constitución, siempre son susceptibles sus decisiones de ser impugnables en vía judicial. Fuera de eso, pues nosotros, y lo hemos conversado con algunos grupos, hemos recibido observaciones sin mirar ningún tinte partidista o político, con el espíritu de mejorar la presente norma y recogiendo, por supuesto, los planteamientos que se han expuesto en este plenario. Muchas gracias, presidenta encargada. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Henry Moreno. Tras este punto de información en donde aclaraba determinados temas el asambleísta Héctor Yepes, vamos a continuar con este segundo debate del proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Se ha dado el uso de la palabra al asambleísta Manuel Ochoa. Gracias. ¿Se confirmará? Sí, se encuentra presente el asambleísta Manuel Ochoa. Compañeros asambleístas, la iniciativa de este proyecto de ley exalta la preocupación que como asambleístas demostramos para con nuestros mandantes, ya que la Defensoría del Pueblo es una de las instituciones más importantes de nuestro país, pues se encarga de garantizar el fiel cumplimiento de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza, tanto en el territorio ecuatoriano como en el extranjero, donde habitan nuestros compatriotas. De la revisión del proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, quiero resaltar el objeto de dicha normativa, pues se busca establecer a la Defensoría del Pueblo como la institución nacional de protección y promoción de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza. Asambleísta Ochoa, mil disculpas que lo interrumpa. Nuevamente está interviniendo un colega nuestro y existe mucho ruido en la sala. Por favor, les pido muy respetuosamente que demostremos también la atención que quisiéramos que nos demuestren cuando nosotros estamos interviniendo. Por favor, adelante, asambleísta Ochoa. Gracias, presidenta. Se le está otorgando una función trascendental a dicha institución, a la cual los ecuatorianos podrán acudir cuando vean que sus derechos han sido vulnerados. Y no solo eso, el defensor del pueblo podrá velar por los derechos de la naturaleza que tanta falta nos hace, pues actualmente hemos podido ver cómo millones de hectáreas de bosque han sido devastadas de forma inconsciente, ríos contaminados por las grandes industrias, entre otros, muchas veces sin consecuencia jurídica alguna, porque no ha existido quien defienda los derechos de quienes no tienen voz, como es el caso de la naturaleza. Nuestra supranorma constitucional es absolutamente garantista de derechos, protege fundamentalmente el derecho a la vida, la salud, la educación, vivienda, trabajo digno,
alimentación saludable, promueve el desarrollo de la vida en un ambiente sano, el acceso a la justicia y procesos judiciales efectivos, etc. Es por ello que aprobar este proyecto garantizaría que lo plasmado en nuestra Constitución no se quede en meros enunciados líricos, sino se convierta en una realidad para quienes consideren que sus derechos han sido vulnerados. En conclusión, el proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo guarda absoluta concordancia con nuestra Carta Magna, generando una institución jurídica de protección para los derechos elementales, como lo son los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, por lo que aplaudo esta iniciativa y apoyo la aprobación de este proyecto. Gracias, Presidenta. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Esther Cuesta. Era la intervención del asambleísta Manuel Ochoa, representante de la provincia de Santo Domingo de los Sácharas por Alianza País, quien anticipó que está de acuerdo con este proyecto de ley para la Defensoría del Pueblo. Una nueva intervención en lo que va del desarrollo de esta sesión 556 del Pleno, en donde se cumple el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo. Hasta este momento han sido 14 las intervenciones que han motivado este debate. La intervención del asambleísta por Loja, por Creo, Yanine. Aprobación de la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo se convierte sin lugar a dudas en un momento importante para debatir el respeto a los derechos humanos. Recordemos las palabras de Norberto Bobbio, que señala que los derechos humanos se convierten en uno de los principales indicadores del progreso histórico. Sí, son luchas por conquistar nuevas libertades. En este análisis, señora Presidenta y legisladores, es importante señalar que más allá de los cambios institucionales, es indispensable mantener la independencia de la Defensoría del Pueblo. Uno de los elementos que tengo que saludar a la Comisión de Participación Ciudadana es el incluir la definición de defensores y defensoras de los derechos humanos. Con esto, nuestro país se suma a varios de los países del mundo que en desarrollo de parámetros se establece de acuerdo a los de la Organización de Naciones Unidas en Declaración sobre los Derechos y Deberes de cada individuo. Grupos, instituciones para promover y proteger los mismos, que es indispensable. Y, señora Presidenta, esto acogiéndonos al artículo 1, que señala que todas las personas tienen derecho individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos. Reconocimiento importante, en especial cuando el país vivió una acción sistemática y persistente de criminalización de las defensores y defensoras de los derechos humanos durante varios años, a quienes que lamentablemente desde una sabatina, desde los enlaces ciudadanos, se los estigmatizaba y se los trataba de convertir en los enemigos de la sociedad. Recordemos, señora Presidenta y legisladores, el irrespeto, por ejemplo, a las medidas cautelares por parte de la fuerza pública cuando incursionó con helicópteros en Sarayacu el 24 de abril del 2014, o la desaparición y posterior asesinato del líder indígena Shuar José Tendenza, hecho ocurrido el 28 de noviembre del 2014, la irrupción por parte de las fuerzas del orden en agosto del 2015 a la comunidad de Saraguro y que terminó con varios compatriotas indígenas golpeados, vejados, humillados y 29 procesados penalmente, o el ingreso de la fuerza policial y el ejército a la comunidad Nanquis el 11 de septiembre del 2016. También es importante recordar el asedio a los abogados de varios dirigentes acusados por el gobierno, como Gonzalo Realpe, Julio César Zarango, Juan Pablo Albán, Ramiro García, Juan Bisueta, Pedro Granja. Muchos de ellos fueron conocidos en el país por fotografías exhibidas durante estas enlaces ciudadanos. Estos son pocos ejemplos de lo que nuestro país ha vivido en materia de derechos humanos. Por ello se hace necesario, señora Presidenta, que la Asamblea Nacional apruebe esta ley. Yo quisiera hoy
dar un aporte a este proyecto de ley, si me permite la asambleísta ponente, y desearía que por favor se incorpore al siguiente texto el artículo 6 del proyecto de la ley, un literal que diga: solicitar medidas cautelares independientemente o conjuntamente con los procesos constitucionales de garantía jurisdiccional. Señora Presidenta, me parece que este es un proyecto de ley que beneficia a los ecuatorianos, pero sobre todo es un paso importante para el respeto de los derechos humanos. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Esther Cuesta. La asambleísta Yanine Cruz, de la provincia de Loja por Creo, se refirió a los momentos que según ella han sido muy delicados en materia de derechos humanos. Avanza este debate con la intervención de la asambleísta Esther Cuesta. Asia y Oceanía y en todo el mundo en que nos encontremos haciendo patria. Quisiera referirme, señora Presidenta, a proponer reformar el artículo 18 del proyecto de ley que se refiere a la delegación extraterritorial de la Defensoría del Pueblo en el exterior principalmente, que es lo que me concierne a mí. Quisiera recordar que la Constitución de la República establece que la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país son las funciones principales de la Defensoría del Pueblo. Proteger a los ecuatorianos en el exterior y a los habitantes del Ecuador. El mandato constitucional, por lo tanto, reconoce la necesidad de proteger los derechos de los ecuatorianos que nos encontramos fuera del país. Muchos de nosotros salimos en situaciones de extrema precariedad, extrema vulnerabilidad en las diferentes olas migratorias hacia diferentes países de destino y tránsito migratorio, y en especial en aquella masiva migración después del feriado bancario de 1999 provocado por los abusos del neoliberalismo salvaje. Quisiera recordar también que la actual ley de la Defensoría del Pueblo vigente desde 1997 establece que el defensor del pueblo tendrá como funciones y atribuciones proteger y defender de oficio o a petición de parte contra las violaciones de derechos humanos que sufran los ecuatorianos en el exterior. La Defensoría del Pueblo ha venido trabajando varios años en establecer sus delegaciones en el exterior. Ha tomado mucho tiempo poder institucionalizar estas delegaciones debido a las acreditaciones en el exterior, la coordinación con la Cancillería, pero creo que habría una regresión de derechos al hecho de que las delegaciones de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en Italia han estado desde el 2002, es decir, ya son 16 años, en Madrid ya llevaron 6 años y las más recientes fueron en Los Ángeles, Nueva York, Murcia y México, creadas en el 2013. Mientras nosotros aquí en la Asamblea Nacional exhortábamos al presidente de la República en septiembre de no cerrar los consulados en Alicante, en Estados Unidos, en Minneapolis, la Defensoría del Pueblo de manera calladita cerró sus 8 oficinas en el exterior. Eso es preocupante, queridos colegas, debido a que estas 8 delegaciones que han venido funcionando, solamente para dar unas cifras, desde el 2015 al 2018, se han gestionado alrededor de 2.000 casos. Me pregunto quién ahora gestiona estos casos que llevaban adelante las delegaciones de la Defensoría del Pueblo, que han sido cerradas en septiembre, lo cual es preocupante en cuanto a la protección y tutela de derechos de ecuatorianos en el exterior. Me parece importante especificar con mayor detalle las atribuciones que tiene la delegación de la Defensoría del Pueblo, particularmente porque han hecho ya un trabajo importante en Europa, por ejemplo, con la presentación de la demanda internacional contra el Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en el año 2013, en temas relacionados con la crisis hipotecaria de nuestros compatriotas en España. La Defensoría del Pueblo contrató juristas españoles para patrocinar casos de familias ecuatorianas donde se pudiera impugnar la ley de enjuiciamiento civil española, misma que viola los derechos contenidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como son el derecho a la vivienda, a la tutela judicial efectiva. También trabajó para identificar casos de la paquetería, las estafas que tuvimos muchos ecuatorianos en Europa, y derivó los casos y pudo identificar estos casos de las demandas individuales.
también han creado alianzas estratégicas con la sociedad civil y defensores del pueblo de los países receptores. Pero quisiera en específico proponer que las atribuciones y las... en el punto específicamente quiero decir que propongamos de manera muy clara los requisitos que deban tener los delegados en el exterior. Es decir, que tengan los mismos requisitos constitucionales y que tengan una especialización en derechos humanos, no en movilidad humana. Ya para eso está la Cancillería, que se encargue de la protección de los ecuatorianos en el exterior y toda la atención del servicio consular conforme a la Convención de Viena de servicios de relaciones consulares. Por lo tanto, sugiero que haya la especificidad de especialización en derechos humanos. Me parece complicado, por decirlo de alguna manera, el usar una frase que diga las delegaciones extraterritoriales durarán el tiempo necesario que ameriten las situaciones que justificaron su creación. Eso es en todas las delegaciones cuando se abre un consulado. En fin, yo sugeriría, si me permite, presidente de la comisión, que dejar eso, digamos, no incorporarlo, porque cuando se abre una delegación hay todo un proceso administrativo, financiero, la partida presupuestaria, el nombramiento provisional. Es decir, si hacen una delegación por 5 meses, no sé qué sentido tenga. Simplemente que se va a abrir una delegación el tiempo que se lo merite, pero eso ya es tácito, es obvio en el informe técnico que se requiera para abrir una delegación en el exterior. Sugiero también que como como primera atribución que tengan los delegados sea velar por el cumplimiento de los derechos de los ecuatorianos en el exterior de manera amplia, no solamente en movilidad humana. Como segunda atribución, quisiera que se dé la coordinación de las delegaciones con las instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil, la protección de los ecuatorianos en el exterior, tanto en los países de tránsito como destino migratorio, con la finalidad de ampliar la atención durante las diferentes etapas del proceso migratorio. Como tercera atribución de los delegados, quisiera proponer que se incluya la asesoría y gestión oficiosa que actualmente ya realizan las delegaciones de la Defensoría del Pueblo y se enmarcan en la ley vigente. Como cuarta atribución, propongo que los delegados en el exterior puedan identificar casos emblemáticos que ya lo han venido haciendo, pero creo que debe estar mucho más específico para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Y una vez que se identifiquen estos casos emblemáticos o paradigmáticos, se puedan interponer acciones o litigios estratégicos ante sistemas de protección de derechos en los países de destino o tránsito migratorio o ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos para garantizar la defensa efectiva de los ecuatorianos en el exterior. Como quinta atribución, sugiero que sea la elaboración de informes sobre la situación de derechos humanos y el incumplimiento de obligaciones internacionales de los países de tránsito y destino migratorio que puedan afectar a nuestros compatriotas en el exterior. Y estos informes de la Defensoría del Pueblo permitirán que las instancias de derechos humanos de los países de tránsito y destino, como por ejemplo defensorías, comisarías o instituciones nacionales de derechos humanos, realicen el seguimiento y acciones para lo cual son competentes. Y como inciso final, sugiero que las delegaciones puedan coordinar sus funciones con la Cancillería y que la Cancillería, es decir, el Servicio Exterior Ecuatoriano, brinde todas las facilidades a las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en el exterior para que cumplan sus funciones. Quisiera proponer estos cambios para que hayan de nuevo las atribuciones mucho más específicas, también que haya la especialización en derechos humanos para evitar también los errores que se han cometido y no hayan pues diseñador gráfico, licenciada en filosofía y letras o sociólogos como defensores del pueblo. Sugiero que sean mucho más claros cuáles son los requisitos constitucionales para ser delegados y delegados en el exterior y los ecuatorianos no tengamos una regresión de derechos después de haber tenido 8 delegaciones en el exterior y ahora simplemente hay 0. Están todas cerradas. ¿Quién sigue los casos que llevaban adelante las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en el exterior? Es la pregunta que tenemos los asambleístas del exterior. Gracias, presidenta. Gracias, señora asambleísta.
Les consulto a los colegas asambleístas si existe otro pedido de palabra, puesto que es como una continuación, quizás no se haya reflejado en el sistema. Tenemos una solicitud de comisión general por parte del Procurador General del Estado. El día de mañana a las 9 de la mañana será recibido, por lo que vamos a suspender este pleno. Vamos a continuarlo el día de mañana a la hora que les comento y luego de eso procederíamos a la votación. Se suspende entonces, señora secretaria, este pleno. Mañana a las 9 de la mañana lo retomamos. Muchas gracias. Tengan una buena tarde. Se toma nota, señora presidenta. Ustedes le han escuchado a la doctora Viviana Bonilla, encargada de la sesión 556 del Pleno, en donde se ha continuado con el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo. Han intervenido hasta este momento 16 asambleístas. La última en participar en lo que tiene que ver a la jornada del día de hoy, la asambleísta Esther Cuesta, representante de los ecuatorianos residentes en el exterior por la Revolución Ciudadana. En su intervención, la asambleísta Esther Cuesta denunció que las 8 delegaciones existentes fuera del territorio nacional por parte de la Defensoría del Pueblo están cerradas. Se preguntó cómo se procede en los casos relacionados con los derechos humanos de los ecuatorianos en el exterior. En todo caso, pidió que cuando se seleccione al personal para la Defensoría del Pueblo y sus delegaciones, el perfil de este personal sea con la especialización en derechos humanos. Luego de estas 16 intervenciones registradas tanto en la primera jornada como en la presente de la sesión 556 relativa a este punto, se suspende la sesión, la misma que continuará el día de mañana, miércoles 5 de diciembre del 2018, a partir de las 9 de la mañana, cuando ha pedido ser recibido en Comisión General el Procurador General del Estado. Se sobreentendería que luego de esa participación del Procurador vendría la votación de este proyecto de ley. Y también queremos, antes de despedir esta transmisión del día de hoy, anticiparles que ya hay convocatoria de sesión del Pleno para el próximo día jueves 6 de diciembre. Belkis. Así es, esta convocatoria consta de 5 puntos. Como primer punto, el himno nacional del Ecuador; como segundo, el discurso de homenaje a los 484 años de fundación de San Francisco de Quito; posteriormente, como tercer punto, abocar conocimiento del oficio suscrito por la doctora Joana Pesante, secretaria jurídica de la Presidencia, que contiene el oficio suscrito por la señora María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República, ambos de 3 de diciembre, mediante el cual la señora vicepresidenta de la República solicita licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre del presente año. Como cuarto punto, conocer y resolver sobre el oficio de 6 de noviembre de 2018, suscrito por la doctora Jimena Quijano, secretaria relatora de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, y el oficio de 22 de noviembre, suscrito por el doctor Carlos Rodríguez García, secretario relator de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, referente a la señora Sofía Espín. Como quinto y último punto, conocer y resolver sobre el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones para el establecimiento de polos de desarrollo y a la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Muy bien, esa entonces la agenda de la sesión 557 del Pleno convocada, 558 del Pleno convocada para este día jueves 6 de diciembre del 2018. Tan solo un punto de aclaración, Belkis, la ciudad de Quito está de fiestas. Precisamente el 6 de diciembre se recuerda los 484 años de fundación española de esta ciudad. De acuerdo a la ley de feriados locales, el descanso que correspondía para el jueves 6 se lo traslada para el viernes 7, exclusivamente para la ciudad de Quito. ¿Algo más? Con esto prácticamente estamos despidiendo ya esta transmisión que ha llegado a ustedes a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador y de la radio de la Asamblea Nacional. Nos siguen también por internet, por redes sociales. Los invitamos a permanecer en la sintonía de los medios legislativos. Sesión del Pleno el día de mañana a las 9 de la mañana, como le ha indicado la señora vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y el jueves, como ya lo dijo Nancy Monteros, a las 10:50. Gracias, señoras y señores. Esto ha sido Asamblea en Pleno. Muy buenos días.